Hay una locura social en Estados Unidos vinculada por supuesto a la crisis bancaria, pero ¿qué es lo que puede pasar en los siguientes meses y cómo puede afectar esto a las personas estadounidenses, por supuesto también a las personas latinas que viven allí y a todo el mundo? Porque recordemos que si cae Estados Unidos en una recesión bastante fuerte o el dólar pierde valor, todas las exportaciones e importaciones y negocios internacionales en el país en el que te encuentres se hacen en dólares, no se hacen en moneda extranjera, porque con todo el respeto del mundo, por ejemplo, el sol o el peso argentino no tiene ningún valor en Europa. Yo quiero que vayas a Europa y trates de pagar algo en peso argentino o en soles o en cualquier moneda que no sea por supuesto el euro de la Unión Europea o el dólar. En cambio, si quisieras pagar en dólares en cualquier parte del mundo, te lo van a recibir con gusto. Esa es la importancia que tiene el dólar y la persona que te diga lo contrario está muy confundida. Y también si te quedas hasta el final, te daré dos acciones que pueden estar a un interesante precio para aprovecharte de esta crisis financiera. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. ¿Qué significa esta crisis social y bancaria en Estados Unidos? La crisis social, por supuesto, se está incrementando cada vez más y más. Nos dice en este artículo que hay una encuesta que realiza la CNBC en el cual dicen que se ha perdido, número uno, el patriotismo, número dos, el tema de la religión también va decreciendo porque por supuesto el 62% en 1990 y los 2000 estaban con el tema de la religión muy adoptado en su vida. Ahora está en menos del 35%. Por su parte, de derecha a izquierda, lo normal en un país, republicanos y demócratas están demasiado enemistados y demasiado críticos con la otra contraparte. Lo que pasa, por supuesto, en la mayoría de los países que pasa algo con el gobierno, si es de izquierda, es culpa de la derecha. Si está el gobierno de derecha, es culpa del gobierno de izquierda. Pero en este caso, Estados Unidos está bastante hostil con este tema y causa hasta riñas y problemas de golpes cuando opinas sobre la política en Estados Unidos. Y nos dice, cerca de un 25% de todas las riñas en 2022 fueron causadas por este tema político. Tocando el tema de la crisis bancaria y por supuesto algo que afecta mucho a los estadounidenses, que es la crisis de vivienda asociada a esta, porque recordemos que cuando suben las tasas de intereses también suben los préstamos y el banco en estos momentos está en una situación crítica. Leamos este artículo para entenderlo un poco mejor. En general, los compradores de viviendas, por ejemplo, pueden anticipar que las tasas hipotecarias bajarán durante el resto del año a medida que se prolongue la crisis bancaria, lo que podría enfriar la inflación. Pero seguramente habrá algunos baches en el camino, nos dicen. Pero ¿qué hay detrás de las montañas rusas de tasas hipotecarias? Después de aumentar constantemente el año pasado como resultado de la campaña histórica de la Reserva Federal para controlar la inflación, la tasa promedio para una hipoteca de tasa fija a 30 años superó el 7.08% en noviembre, según Freddie Mac, analista de la CNBC. Luego, con datos económicos que sugieren que la inflación estaba retrocediendo, la tasa promedio se redujo hasta enero. Luego, en marzo, los bancos comenzaron a colapsar, lamentablemente. Eso hizo que las tasas cayeran nuevamente, que ya estaban en este punto en 6.09%. Ni las acciones de la Reserva Federal ni los colapsos bancarios impactan directamente en las tasas hipotecarias por el momento, pero las tasas se ven afectadas indirectamente por las acciones que toma o se espera que tome la Fed, así como por la salud financiera de este sistema bancario y cualquier incertidumbre que pueda estar filtrándose. La semana pasada la Reserva Federal anunció que aumentaría las tasas de intereses 0.25%, llevando la tasa a 5%. Si bien los colapsos bancarios complicaron el trabajo de la Fed, los analistas dijeron que si se contiene el colapso bancario podría haber hecho algún trabajo para la Fed al reducir los precios sin aumentar las tasas de interés. Hasta ese punto, la Fed sugirió este miércoles que podría estar al final de su ciclo de aumentos de tasas. Recordemos, por favor, que como dice el artículo, no se determina el tema de las tasas hipotecarias de los bancos para poder acceder a un crédito, ya sea para una casa, un terreno, un auto, sino es básicamente por las perspectivas que tienes de lo que va a hacer la Fed. En este caso, los precios de las viviendas se dispararon demasiado con las tasas de intereses muy bajas en 0 a 0.25% en 2020-21, llegaron a máximos históricos los precios de las casas y ahora están cayendo. Además, por supuesto, en bolsa de valores, los ETFs de VNQ, que replica
por supuesto, el sector de bienes raíces está cayendo bastante. No está a mínimos de marzo de 2020, pero sí está a un precio bastante atractivo. Lo vamos a ver al final, ¿les parece? Un crédito más estricto mantendrá las tasas más altas, nos dice. Las tasas hipotecarias tienden a seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que se mueven en función de una combinación de anticipación sobre las acciones de la Fed. Nos dicen, el mercado hipotecario secundario puede reaccionar a la especulación de que más entidades financieras puedan necesitar vender sus inversiones a largo plazo como valores respaldados por hipotecas para obtener liquidez. Pero a más largo plazo se espera que las tasas bajen. La inflación sigue siendo bastante alta, pero se está desacelerando y los analistas anticipan una economía mucho más lenta en los próximos trimestres, lo que debería reducir aún más la inflación. Esto es bueno para los préstamos de hipotecas que pueden esperar que las tasas retrocedan durante este año, dijo Mike Frazzantoni, vicepresidente senior y economista jefe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El mercado de la vivienda, también nos dice, fue el primer sector en desacelerarse como resultado de una política monetaria más estricta, lo cual es obvio, y debería ser el primero en beneficiarse a medida que los formuladores de políticas reduzcan y finalmente detengan el aumento de las tasas de interés, lo cual es obvio también. Dice muchas cosas obvias el señor. En la segunda mitad del año se espera que mejore el panorama de la inflación, lo que conducirá a tasas hipotecarias más estables a pesar, por supuesto, de la crisis bancaria actual. Por supuesto, persiste mucha incertidumbre en torno al estado de la inflación y esta turbulencia bancaria que aún evoluciona. En sus comentarios de este miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que podrían estar al final de la subida de tasas de interés. Como te decía, el ETF aquí de VNQ, que está en 78.7 el último año desde 2022 marzo-abril, ha caído un 26% increíblemente. En los últimos 5 años simplemente ha subido un 4%, obviamente desde 2018. Te hubieras beneficiado simplemente del dividendo más un 4%, sería un 5% anualizado en 5 años plazo. En 10 años plazo, si lo ponemos en perspectiva, sería 10%, un 1% anual, que se traduciría más el dividendo en 5% anualizado. Entonces, VNQ es un ETF, sí, que te puede dar dividendos, te puede dar revalorización, estás en el sector de bienes raíces, pero a largo plazo, por supuesto, no te va a dar lo que te puede dar, por ejemplo, un Tesla, un Amazon, te puede dar una acción un poco más especulativa, ¿se entiende? No puedes comparar este ETF, por supuesto, con acciones, tendrías que compararla con el SP500, por supuesto, con el Nasdaq 100. Ahora, entre este ETF y el SP500 vamos a hacer una pequeña comparación, ¿les parece? El SP500 y VNQ son dos cosas diferentes. El SP engloba 500 de las más grandes empresas de Estados Unidos, que por supuesto ahí incluye algunas acciones de bienes raíces, pero VNQ es simplemente de bienes raíces en Estados Unidos. El último año del SP500 ha caído un 13%, en los últimos 5 años se ha revalorizado un 52%, lo cual es un 10%, 12% anual más el dividendo, bastante fuerte la revalorización en los últimos 5 años. En los últimos 10 años, ni qué te digo, en los últimos 10 años, 15% más el dividendo, un 16-17% anual. Así que el SP500 puede ser una opción bastante interesante y, como te puedes dar cuenta, invierte en las principales empresas de Estados Unidos: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway, y aquí empieza la diversificación porque tiene 1.6% o 1% en todas estas: Google, ExxonMobil, United Health, etcétera, etcétera. Podrías estar viendo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos aquí, y tiene en todos los sectores: technology, healthcare, financiero, consumo cíclico, industrial, comunicación, consumo defensivo, energía, utilidades. Aquí está real estate en 2.77% y materiales acá. Entonces podría ser una opción bastante interesante aquí y tratar de compararla con VNQ. No tiene ningún tipo de sentido. El SP500 por supuesto va a ganarle, pero VNQ, para diversificar un poco en bienes raíces, podría ser una opción bastante interesante, especialmente si se recupera a niveles de 120, lo cual causaría una subida desde el precio en el que estamos de 79, 78 hasta el máximo de 120 que estaba, máximo histórico, recordemos. Podría ser una revalorización de aproximadamente un 50%, más el dividendo un 54%. Ahora, si sigue cayendo, podrías escalar este ETF, estamos en 78, para hacerle una reentrada en menos de 60. Podría ser una opción bastante interesante que tienes que tomar en cuenta. Por el contrario, VOO, vamos a ver sus reentradas, que son muy importantes en esta época. Estamos aquí en 363. Recordemos que estamos en VOO. Hay varios ETFs que replican al SP500, los futuros VOO, SPY, lo cual tienes que determinar ya en cuál
vas a invertir con, por supuesto, las comisiones que te cobran, etcétera. Sí, ya es gusto personal ahí, pero la mayoría los replica totalmente igual. En 327 podría ser una opción para tu reentrada, menos de 330 yo le haría una reentrada. En 300, por supuesto, menos de 300 por tema psicológico, o si se acerca a 300 también. No habría ningún problema en escalar este ETF de manera consecutiva en 330 y 300. Luego tal vez la agarraría en 275 y luego ya en 250 si se acerca, y luego ya en 200 o 210, que no creo que caiga hasta esos puntos, pero por supuesto, como es un ETF, podrías darte el lujo y no se mueve muy volátil. Podrías hacer un escalamiento un poco más apretado, si vale el término, porque es un ETF bastante importante y bastante seguro, de lo más seguro que hay en Wall Street. Pero ahora dime tú qué opinas acerca de la crisis social y económica que atraviesa Estados Unidos en esta época. Recordemos, una vez más te menciono que si la economía de Estados Unidos y el dólar se ven comprometidos, básicamente todo el mundo, todos los comercios internacionales se hacen en dólares. El dólar es la moneda más fuerte del mundo. En cualquier parte del mundo te aceptan dólares. Hay personas, por ejemplo, que hacen este tipo de comercio con el dólar y de eso viven. Ahora, por ejemplo, hacer comercio de moneda de tu país, ya sea peso colombiano, ya sea soles, ya sea el peso boliviano, ya sea el peso argentino, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido a menos que lo hagas en tu país. No te van a aceptar si te vas a Europa o Estados Unidos esa moneda, no es moneda internacional. Lo mismo, por supuesto, si vienes a Latinoamérica con un franco suizo, lo mismo si vienes con una lira turca, no tiene ningún sentido. Recordemos, en segundo lugar el euro y en primer lugar el dólar. Entonces es importante revisar qué está pasando en Estados Unidos en esta crisis social y económica para poder determinar qué es lo que puede pasar a nivel mundial. Ya hemos escarmentado con la pandemia de que no simplemente nos tenemos que ocupar de otros continentes, de otros países, que nos importa, están al otro lado del mundo. Ahí pasó con China, nos afectó. La crisis, por supuesto, de la cadena de suministros, no me llegan mis cosas en Amazon, lo que estoy pidiendo en Mercado Libre, ahí está, nos afectó. 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que no vives allá, a pesar de que está lejos, vives seguramente en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, que es mi público objetivo, la verdad, pues te afectó en el tema de la gasolina, en el tema del petróleo, en la crisis alimentaria tal vez, la subida de precios ahí, te afecta. No escarmentamos, y en 2023 la crisis bancaria, bueno, en Estados Unidos no creo que afecta, my friend. Todo lo que pase en los países más fuertes del mundo afecta, así que no te tomen el pelo, y la persona que opine distinto y diga, no afecta a mi país esto, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que pasa en el mundo, de verdad está muy confundido. Espero que mi contenido te haya aportado muchísimo valor. Si es así, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que saque. Recuerda que estamos de lunes a sábado, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, revisando actualidad financiera, las noticias más importantes y por supuesto las acciones que realizan los mayores movimientos a la apertura de bolsa, y también respondo sus dudas, ¿sí? Nos vemos ahí para que estemos charlando un poco en vivo y viendo la actualidad. Y si quieres suscribirte al canal, aprovechando esto, dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete aquí. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa de valores si aún no lo sabes, y aquí un video que te puede interesar. Conmigo hasta el día de hoy, les agradezco mucho de todo corazón. Si quieren aprovechar el descuento que tengo en el Seeking Alpha de $200, les dejo el enlace en el comentario fijado para que puedan analizar sus acciones de manera profesional. Nos vemos mañana con un nuevo video. Que tengan un grandioso día, un reparador descanso. Adiós, adiós, adiós.